El polvo rojo de la tierra seguía flotando en el aire, como una nube espesa que se negaba a bajar. El silencio de la multitud solo se rompía con el relincho agudo del caballo, tan fuerte que hacía vibrar el pecho de quien lo escuchaba. Frente a todos, un hombre endurecido por la vida en el campo libraba su batalla contra un caballo bravo, un animal al que nadie se atrevía a acercarse sin sentir en la boca el sabor metálico del miedo. Cada movimiento era un choque de fuerzas, la cuerda tensada, el cuero rechinando, el sudor resbalando por la frente del vaquero. Las miradas cargadas de ansiedad y desconfianza parecían ya conocer el desenlace. Una lucha desigual, un espectáculo condenado a terminar en fracaso. Pero en aquella escena, marcada por músculos tensos y corazones acelerados, nadie imaginaba que la respuesta para domar lo imposible vendría de donde menos se esperaba. No sería la fuerza bruta, ni la experiencia de los hombres. El final estaba a punto de ser escrito por manos pequeñas, por un gesto inesperado que lo cambiaría todo. La hacienda se levantaba en medio de una llanura árida, donde el sol castigaba sin piedad y el viento levantaba la tierra como una cortina interminable. El olor a suelo caliente se mezclaba con el aroma fuerte del cuero y del sudor de los animales. Era un lugar donde la vida se medía por el ritmo de las estaciones y por la resistencia de quienes trabajaban bajo el cielo abierto. Entre los hombres de la región, uno destacaba. El vaquero era conocido por su valentía y su destreza para enfrentar cualquier toro bravo o novillo arisco. Su rostro, marcado por el tiempo, contaba historias de caídas, cicatrices y victorias silenciosas. Para muchos, él era la definición misma de fuerza, pero delante suyo estaba un desafío que parecía ir más allá de sus límites. El caballo, de pelaje oscuro y mirada chispeante, tenía fama de indomable. Ningún peón se había atrevido a acercarse sin salir herido o humillado. Sus cascos golpeaban el suelo con violencia, levantando piedras y tierra. Sus ojos, enrojecidos de furia, miraban a todos como un rey salvaje que no aceptaba cadenas. Esa mañana, vecinos y curiosos se habían reunido alrededor de la cerca de madera. El aire estaba cargado de expectativa, mezclado con murmullos de incredulidad. Algunos murmuraban que el vaquero no saldría ileso. Otros aseguraban que al fin verían al animal rendirse. El sol ascendía en el horizonte, convirtiendo cada sombra en testigo silencioso de aquel enfrentamiento. El vaquero acomodó el sombrero, apretó las riendas con manos firmes y respiró hondo. Creía que ese día demostraría una vez más por qué era respetado por todos. Lo que no sabía era que la lección más grande de esa mañana no tendría que ver con la fuerza, sino con algo mucho más inesperado. El sol ya estaba alto cuando el vaquero comprendió que no bastaba con coraje. Haría falta método. Eligió el corral redondo, donde no había esquinas para refugiarse. Allí el caballo, sin rincones para esconderse, tendría que aceptar un diálogo más directo. La tierra batida estaba marcada por huellas irregulares de cascos, y cada paso levantaba un velo de polvo que se pegaba en las pestañas y dejaba en la lengua un sabor terroso y seco. El aire estaba cargado de cuero, aceite rancio y hierro, recordando que en el campo todo tiene su propio ruido y olor. Tomás Rivera narra que el vaquero entró primero, el lazo enrollado en el brazo, el cuerpo ligeramente inclinado hacia adelante, los hombros sueltos, la mirada bajo el ala del sombrero. Trazó un círculo amplio, midiendo la distancia que el animal toleraba. El caballo, de crin corta y ojos brillantes, respondió como siempre, cabeza alta, cola azotando con irritación, orejas oscilando entre atención y amenaza. Cuando el lazo dibujó el primer arco, el animal se lanzó, y el retumbar de los cascos se volvió un tambor de fin del mundo. El vaquero no apretó de inmediato. Dejó que el caballo corriera, esperando la respiración pesada, aguardando señales mínimas de rendición. La gente se apretaba contra la cerca de mezquite, murmurando apuestas. Las manos callosas sostenían el alambre con la misma firmeza con la que tomarían una herramienta de trabajo. Los niños, trepados en las tablas más altas, observaban con una mezcla de miedo y fascinación. El viento de la tarde trajo un aroma fugaz de pasto recién cortado, pronto vencido por el olor caliente de animal sudado. Un herrero, aun con el delantal manchado de carbón, se limitó a un gesto resignado. Aquello iba para largo.
La esposa del hacendado repartió agua fresca. El vaso de aluminio dejó en los labios un sabor metálico antes de que el calor de la tierra lo borrara. El vaquero intentó la primera aproximación seria cuando notó la oreja derecha del caballo girar hacia él. Un destello de atención entre ráfagas de fuga. Sin mirar directo a los ojos del animal, mantuvo los hombros ladeados, como quien no amenaza. La cuerda se deslizó suave, casi sin sonido, y el aro del lazo cortó el aire. Por un instante, la gravedad pareció suspenderse. Luego, el caballo dobló el cuello de hierro, retrocedió con violencia y la cuerda se escurrió de lado, sin cerrarse. Un coro de respiraciones contenidas acompañó la pérdida de la oportunidad. El vaquero retrocedió un paso, no por miedo, sino para no volverse una pared. Dejó que el animal corriera hasta que el círculo tomó el ritmo del cansancio. En el segundo intento, el lazo cerró. No en el cuello, sino en el pecho, justo encima de la cruz. El caballo clavó los 4 cascos y jaló con todo el peso del cuerpo. La estaca del suelo crujió como madera vieja. 2 peones entraron a aliviar la presión, cada uno sujetando la cuerda como si domaran una víbora viva. El animal, en respuesta, bajó la cabeza y se dejó caer hacia adelante, buscando el último recurso del pánico, derribarse para escapar del dolor. El vaquero, con un tajo seco, cortó la cuerda antes del accidente. El caballo quedó de pie, jadeando, los costados moviéndose como fuelle, espuma clara acumulada en las comisuras aunque no tuviera bocado en la boca. Tomás cuenta que el vaquero respiró hondo, limpió la palma sudada en el pantalón de mezclilla y cambió de estrategia. Nada de lazos por un tiempo. Sería el turno de la desensibilización. Tomó una manta ligera, de esas que se colocan bajo la silla, y la dejó caer al suelo, impregnándola con el olor a tierra. Se aproximó de lado, sin prisa, levantando apenas el tejido para que rozara el aire como hoja movida por brisa suave. El caballo se tensó, las narinas abiertas aspirando con urgencia, como si buscara entender si la manta era depredador. Cuando el tejido tocó su hombro, aún levemente, el animal saltó, y el golpe de casco retumbó en la cerca. El vaquero retrocedió 2 pasos, bajó la manta, esperó la respiración del caballo perder el descompás, y volvió a empezar. Tocaba el aire, no el cuerpo. Con cada intento, retrocedía medio paso. El polvo suspendido daba a la luz un aspecto lechoso. Allí, el tiempo tenía medida propia. Latía al ritmo de músculos tensos que buscaban soltarse. Desde fuera del corral, casi invisible entre adultos que gesticulaban, un niño observaba. No era hijo de los que presumían las hadas certeras. Su camiseta sencilla se pegaba al cuerpo por el sudor mezclado con polvo. Se colocaba siempre bajo la sombra de la cerca, como si la línea del sol marcara un límite suficiente. Sus ojos iban de las orejas del caballo a las manos del vaquero, de la cuerda al ritmo de las pisadas. Notaba detalles mínimos, como la cola se movía más lento cuando el animal, por un instante, escuchaba, como el pecho se expandía con menos brusquedad cuando la manta pasaba lejos de la grupa. A cada retroceso del vaquero, el niño también reculaba, como si su cuerpo aprendiera la misma coreografía silenciosa. El caballo volvió a la espiral de fuga cuando el vaquero pidió un poco más. El pedido no era verbal. Era el movimiento de la mano, la forma en que el cuerpo exigía. El animal respondió con trancos cortos que se convirtieron en galope en el espacio cerrado. El retumbar grave de los cascos venció cualquier murmullo. Una nube espesa obligó a la multitud a entrecerrar los ojos. El vaquero se mantuvo en el centro, dejando que el caballo gastara fuego. De vez en cuando el animal pasaba cerca, la piel vibraba sobre las costillas como si rayos invisibles corrieran bajo el pelo. El tiempo se estiraba. La pausa fue inevitable. El agua circuló. El vaquero bebió largos tragos. Se limpió la boca con el dorso de la mano, examinó la manta y, sobre todo, examinó a caballo. Vio cicatrices antiguas en los miembros, recuerdos de alambre de púas. Notó una zona sensible cerca de la cruz, quizá una vieja herida bajo la piel. Pasó los dedos por el borde de la manta, buscando hilos ásperos que pudieran molestar. Afuera, el herrero señaló con un gesto que el freno de hierro colgado en el gancho era demasiado grueso para una boca tan desconfiada.
El vaquero asintió, dejando las riendas para otro día. No sería el hierro el idioma de esa jornada. El niño, que no perdía un detalle, se agachó junto al bebedero. Tomó la punta de la manta apoyada en la cerca y, sin cruzar el límite, frotó discretamente el tejido en sus propias manos, como si lo impregnara de olor humano. Repitió el gesto en el brazo, cerca de la muñeca, donde la piel guarda un aroma limpio y discreto. No era un truco aprendido en libros, era intuición. Había visto a su abuela acercar un burro terco con nada más que un trapo y paciencia. De vuelta en la arena, el vaquero probó otra aproximación. En vez de galope, pidió paso. En vez de encerrar, abrió camino. Usó su cuerpo como muro suave y guía a la vez. Cada vez que el caballo mostraba un costado, él cedía un centímetro. Un pacto silencioso. Si me das tu lado, yo te devuelvo espacio. El sudor le corría por las sienes, salando las comisuras de la boca. Los músculos del antebrazo ardían, pero los dedos mantenían precisión. La multitud redujo los murmullos hasta el silencio. Moscas ansiosas rondaban las orejas del animal, y cada sacudida de cabeza las espantaba por segundos. Tomás relata que, en uno de los giros más lentos, el caballo bajó la cabeza apenas un palmo. Fue breve, pero era un mensaje. El vaquero lo entendió y no lo apresuró. Soltó el aire por la boca en un soplo largo, casi un suspiro que el animal pudo escuchar. Ese sonido bajo que algunos domadores usan para decir que no hay amenaza. Quiso acercar la manta en ese instante, y el contacto en el hombro fue aceptado por medio segundo antes de volverse rechazo. El caballo se asustó menos, pero aún así huyó. El vaquero recogió la manta, retrocedió y reinició la danza. La tarde avanzaba. El sol había perdido filo, aunque la luz seguía fuerte. Las sombras bajo las patas de caballo se alargaban y definían. Una golondrina cruzó el aire en línea recta, como si en el mundo no hubiera tensión. Alrededor, los adultos retomaban conversaciones prácticas, la hora de ordeñar, la ración que estaba por llegar, el precio del becerro en la última feria. La vida en el campo tiene esa manera de no inclinarse por completo ante un solo drama. Insiste en seguir girando en paralelo. El vaquero decidió entonces llevar al caballo hacia un rincón imaginario del redondel y probar con una cuerda más fina, un fiador, no para sujetar, sino para simular un cabestro sin nudos que lastimaran. Tuvo cuidado de dejar los nudos lejos de los puntos de nervios sobre el hueso de la cara, detalles que, cuando se ignoran, se vuelven dolor inmediato. El caballo aceptó la aproximación por 2 tiempos, y en el tercero reculó brusco. La cuerda apenas rozó, no mordió. El vaquero retrocedió otra vez. En la cerca, alguien hizo un gesto impaciente. En el propio vaquero, la impaciencia estaba domada, como un caballo viejo que ya no gasta energía en cocear contra el viento. Fue en ese compás de avances microscópicos que el niño notó algo que nadie veía. Al observar la línea del lomo, percibió que cada vez que la manta se acercaba a la grupa, el caballo echaba la oreja derecha totalmente hacia atrás, no con furia, sino con un tipo de alerta particular, y tensaba los músculos del lomo como quien anticipa dolor. Las reacciones eran más intensas cuando el tejido rozaba arriba. El niño intuyó una idea simple. La parte superior podía estar más sensible. Tal vez una vieja rosadura bajo la piel. Tal vez un recuerdo amargo de una silla mal puesta. Si el toque empezaba más bajo, cerca del hombro, y subía en curva suave, el cuerpo lo aceptaría mejor. También notó otra cosa. Cuando el vaquero exhalaba largo, el caballo a veces lo imitaba con una respiración profunda que bajaba por los costados. Imitar podía ser la clave. El hacendado, tenso, sugirió con gestos usar la vieja estrategia de cansar al animal. Hacerlo trotar hasta que la fatiga lo venciera. El vaquero negó con un leve movimiento de cabeza, como quien dice que cansar no es lo mismo que calmar. Hizo algunos círculos más, pidió paradas, ofreció espacio a cambio de foco, pero la tregua era siempre breve. La niña mayor entre los pequeños pasó junto al observador y le dejó un trozo de manzana que guardaba en el bolsillo. El aroma dulce se anunciaba antes de llegar al paladar. El niño lo sostuvo sin saber bien por qué. Simplemente lo mantuvo en la mano. En algún momento lo frotó contra la manta,
como quien presta un perfume amistoso a un objeto que antes solo olía a tela y polvo. El vaquero tomó entonces una decisión más arriesgada: abrir la puerta interna, dejar solo la media luna cerrada y salir del redondel un minuto, para ver si la ausencia humana bajaba el fuego del animal. Afuera, se apoyó en la tranca, respirando hondo, sintiendo el pulso acelerado bajo el reloj. El caballo dejó de girar unos segundos. El mundo pareció suspenderse sobre el sonido del viento. Fue en ese intervalo que el niño se acercó a la parte baja de la cerca, donde las tablas dejaban espacio para un cuerpo pequeño. No cruzó. Permaneció afuera. Solo alzó la manta a la altura de la cerca y dejó que la brisa llevara hasta el caballo una mezcla de aromas nuevos: tela, manzana y piel infantil. El caballo giró la oreja izquierda hacia ese lado, la cabeza todavía alta, pero con un interés distinto, menos cortante. El niño bajó los hombros, desvió la mirada de los ojos del animal, como quien dice con el cuerpo que no disputa liderazgo. El gesto fue tan natural que nadie lo notó de inmediato. Tomás comenta que, para ese punto, el vaquero ya pensaba en terminar la jornada. Había sensatez en ello. Un caballo que termina en guerra vuelve al día siguiente programado para resistir. Uno que acaba con un grano de calma guarda la memoria de que puede haber otro camino. La decisión pendía entre desistir o intentar una vez más. La atención colectiva se rompió en escenas pequeñas. Alguien pidió más agua. Otro buscó sombra. Un perro se enroscó junto a la rueda de un carro de madera. Y el caballo, aprovechando la distracción general, bajó la cabeza un par de palmos, olfateando la cerca. El niño, inmóvil, solo alargó la respiración. El caballo respondió con un soplido breve, como diciendo que notaba el nuevo arreglo de olores. La cola, antes látigo de irritación, ahora se movía despacio, barriendo el polvo como escoba cansada. El vaquero lo vio. No le gustó la idea de alguien interfiriendo, pero reconoció que allí había algo distinto a todo lo que había intentado. Entró otra vez, ahora sin lazo en la mano, solo con la manta. No apresuró el paso. Miró de reojo la línea del lomo, recordando la sensibilidad. Decidió iniciar el contacto en la zona que el caballo toleraba mejor. El acercamiento fue más bajo, desde el hombro, subiendo lento. El caballo se endureció menos. El niño, al otro lado, repitió la respiración larga, casi inaudible. Y el animal respondió con ese resoplido suave que hacen los caballos cuando comienzan a soltar la tensión. Aún así, cualquier presión excesiva podía traicionar la frágil paz. La multitud lo entendió y calló. Incluso quien no sabía de caballos percibía que el momento pedía silencio. El herrero se quitó el delantal. La luz del sol rebotó en su hebilla por un instante y se apagó. Un colibrí se detuvo en el aire, como si disfrutara de la misma pausa del mundo, y desapareció en zigzag. El vaquero extendió la mano libre y tocó la base del cuello del caballo, no con firmeza de control, sino con la suavidad de quien anuncia su presencia. El contacto fue aceptado un segundo y rechazado al siguiente. Bastó para que él retrocediera y no convirtiera aceptación parcial en conflicto. El caballo lamió los labios. El niño volvió a exhalar largo, y el sonido, aunque pequeño, parecía encontrar camino hasta las orejas del animal. Tomás señala que, en ese momento, la historia podía tomar dos rumbos: el habitual, en que los adultos cercan, exigen, fuerzan, cansan y el animal aprende por agotamiento; o el improbable, en que alguien fuera del guión se atreve a decir con el cuerpo que no hay enemigo allí. El vaquero, orgulloso y hábil, sentía el peso de la elección. La mano con la manta temblaba de cansancio, no de miedo. El brazo pedía descanso, el ego pedía victoria, la prudencia pedía paz. El niño, aún afuera, sostenía la manzana. La acercó a la rendija entre dos tablas, sin extenderla demasiado, solo dejando que el aroma existiera. El caballo giró milímetros la cabeza y olfateó el aire, una oreja hacia el niño, la otra aún en el vaquero. El animal intentaba conciliar dos mundos que hasta entonces habían sido opuestos, el de la exigencia y el de la invitación. En una de esas coincidencias que no piden aplauso, solo presencia, una nube cubrió por instantes el sol. La luz cambió en todo el cuerpo. El calor mordía menos.
El caballo, como todo ser vivo bajo un cielo que se relaja, aflojó un poco el pecho. El vaquero lo sintió. El niño lo percibió. Ambos, sin acuerdo previo, bajaron los hombros casi al mismo tiempo. El aire se volvió más respirable. El siguiente intento vino con un gesto poco usado por el vaquero, pero que alguna vez había visto en un entrenador paciente: girar el tronco levemente hacia afuera en el último paso, invitando al caballo a acercarse por curiosidad y no por presión. El caballo dio medio paso. Retrocedió en el siguiente. La cola se movió en horizontal una sola vez, señal que en muchos caballos significa duda más que amenaza. Era un sí, con reservas. El hacendado esbozó un gesto de impaciencia. Su esposa le puso la mano en el brazo, recordándole con ese simple toque que la prisa había sido la causa del problema desde el inicio. El perro, aún echado en la sombra, levantó la cabeza, olfateó el aire cambiado y volvió a descansar, como si supiera que ciertas cosas solo se resuelven con la cadencia de lo vivo y no con la velocidad de las voluntades humanas. El vaquero miró por última vez la manta, la línea del lomo, las patas que ya temblaban menos. Decidió que la próxima acción no requeriría técnica, sino humildad. Él, el hombre marcado por batallas ganadas, tendría que ceder lugar a un gesto pequeño, casi invisible. El niño, sin saber que esa decisión había sido tomada en el pecho del adulto, mantuvo la respiración larga y la manzana junto a la rendija. La portezuela interna, apenas encajada, permitía el paso de alguien silencioso. Y en ese punto exacto donde la paciencia se encuentra con la oportunidad, la historia empezó a cambiar sin ruido. El niño dio un paso. No fue un acto desobediente. Fue la materialización de todo lo que había observado durante el día: orejas, respiración, olores, ángulos del cuerpo, memoria de dolor en el lomo, invitación y no orden. El polvo bajo sus tenis dibujó un arabesco discreto. El caballo giró la cabeza hasta encuadrarlo en su mirada. El vaquero no se movió. La multitud contuvo el aliento. El niño mantuvo la vista baja, el hombro izquierdo ligeramente ladeado hacia afuera, la mano con la manzana sin extender demasiado, el cuerpo diciendo que no había disputa allí. El silencio, por un instante, se convirtió en un manto que cubría todo. Y fue en ese preciso instante que el conflicto acumulado de un día entero quedó suspendido, listo para resolverse de una manera que nadie había previsto al amanecer. La historia avanzaría hacia el punto de mayor tensión, el clímax que, esa tarde, daría nuevo sentido a la palabra valentía. El silencio que cayó sobre el corral era distinto a todos los anteriores. No era solo la pausa entre un relincho y otro, era un peso en el aire, como si hasta el viento se hubiera detenido para mirar. El niño dio un paso al frente, todavía del lado de afuera, y la nube de polvo que levantó el suelo parecía anunciar su atrevimiento. Los adultos lo notaron, pero tardaron unos segundos en comprender que no estaba solo observando. Había intención en su cuerpo, una calma que contrastaba con la tensión colectiva. El caballo resopló fuerte, la respiración agitada sacudiendo sus narinas y esparciendo gotas de saliva. Los músculos de sus patas temblaban de cansancio, pero los ojos seguían alertas, desconfiados, listos para la huida. El niño no lo enfrentó con la mirada, pero tampoco se rindió. Fijó sus ojos en la línea del suelo, como quien respeta el espacio sin arrodillarse. Tomás Rivera narra que en ese instante cada detalle se amplificó: el crujir de la madera bajo el peso de los espectadores, el murmullo lejano de una rama seca, el eco del corazón acelerado del niño. Todavía sostenía la manzana, no como trampa, sino como un gesto de entrega. La fruta roja brillaba bajo la luz de la tarde, sencilla y poderosa al mismo tiempo. Con un movimiento casi imperceptible, el niño se deslizó por entre las tablas de la cerca. No había desafío en sus pasos, sino la naturalidad de quien cree que no necesita dominar, solo estar. La multitud contuvo el aliento. El vaquero, exhausto, no lo detuvo. Quizá porque entendió que su lucha había terminado, y que la solución vendría de otra parte. El caballo levantó la cabeza, la crin empapada pegada al cuello. Las orejas iban y venían entre la alerta y la curiosidad. El niño se detuvo, guardando distancia. Su gesto era calculado aunque intuitivo,
no invadir, dejar que fuera el animal quien decidiera. Respiró hondo, alargando la exhalación, como lo había hecho antes. El sonido suave encontró a Caballo, que respondió con un resoplido corto, inseguro. La tensión era insoportable. Bastaba un movimiento brusco para que todo se viniera abajo. Pero el niño no tenía prisa. Dejó caer el brazo, mostrando la manzana sin imponerla. El caballo probó el aire, dio 2 pasos laterales, tanteando, pero no se alejó. El niño bajó más los hombros, haciéndose pequeño frente a la imponente figura. Ese gesto, tan simple, derribó una barrera invisible. El caballo avanzó un paso, solo uno, pero suficiente para que todos comprendieran que algo único estaba sucediendo. La cola ya no azotaba con furia, barría el polvo lentamente. Sus ojos, antes inflamados, ahora se suavizaban. El niño levantó la mano despacio, palma abierta, ofreciendo la manzana. El animal inclinó la cabeza, olfateó el aire y, en un acto inesperado, acercó el hocico a la fruta. El primer contacto fue apenas un roce húmedo, breve, pero bastó para que un escalofrío recorriera a la multitud. Algunos dejaron escapar exclamaciones ahogadas, otros apretaron la cerca con más fuerza. El niño no se movió, respiraba profundo, como hipnotizado por su propia valentía. El caballo, tras olfatear, mordió un pedazo pequeño y masticó despacio, sin apartarse. Era el instante que nadie creería si no lo hubiera visto. El animal que había resistido lazos, cuerdas, gritos y fuerza bruta, ahora aceptaba la cercanía suave de un niño. El pequeño alargó la mano libre y rozó el cuello sudado del caballo. No hubo coseo ni huida, solo una respiración larga del animal, que bajó la cabeza hasta alinearla con el pecho de aquel cuerpo frágil. Tomás describe que, en ese momento, el tiempo pareció disolverse. El vaquero, inmóvil, sintió una mezcla de alivio y humilde rendición. Los hombres no sabían si aplaudir o callar. Las mujeres tenían lágrimas en los ojos, no por el caballo, sino por la lección evidente. No siempre es la fuerza la que resuelve, sino la calma, la paciencia y la pureza de un gesto sin deseo de dominio. El niño pasó la mano con más firmeza por el cuello caliente. El caballo permaneció quieto, orejas relajadas, respiración lenta. Lo imposible había sucedido. El animal bravo, que nadie había logrado domar, se rendía al toque delicado de quien aún no tenía edad para ser llamado vaquero. El corral quedó en silencio unos segundos, como si todos compartieran un mismo suspiro. El polvo flotaba en el aire, iluminado por un sol que ya caía. El caballo que antes retumbaba como un trueno ahora descansaba la cabeza frente a un niño. Las reacciones fueron distintas. Algunos hombres, avergonzados, evitaban mirarse. Otros reían nerviosos, incapaces de explicar lo que veían. Las mujeres murmuraban entre lágrimas. Los niños entendían sin palabras que presenciaban algo que recordarían para siempre. El vaquero dio unos pasos, sin hablar. Sus ojos, endurecidos por el tiempo, mostraban respeto. No necesitaba palabras para reconocer que había aprendido más en esa tarde que en toda una vida de trabajo. Domar no es someter, es escuchar. Escuchar la respiración, las señales, los límites, el lenguaje silencioso que aquel niño, con su inocencia, había sabido entender. Tomás Rivera concluye que la comunidad entera comprendió que no se trataba solo de un triunfo sobre un animal indomable. Vieron una verdad más grande. La vida, muchas veces, exige menos imposición y más sensibilidad. El caballo representaba los desafíos que parecen imposibles, y el niño mostró que la delicadeza puede abrir puertas que la violencia siempre cierra. El sol pintaba el cielo con tonos púrpura y naranja cuando el caballo bajó aún más la cabeza, casi rozando el hombro del niño, aceptando aquel vínculo. El vaquero tocó el hombro del pequeño y, en silencio, reconoció que esa victoria no era suya, era del niño, de todos los que habían visto. Sobre todo, una lección compartida. Poco a poco la gente se dispersó, intercambiando miradas cómplices. Sabían que hablarían de ese día por años, aunque nunca podrían describirlo con la misma fuerza de haberlo vivido. Ese día no solo se calmó un caballo. Una comunidad entera entendió que no siempre la experiencia, la edad o la fuerza traen la solución. A veces basta la paciencia, la mirada atenta y el corazón puro para cambiar el rumbo de las cosas. Y así, mientras el campo volvía a su ritmo natural,
el mugido lejano de las vacas, el sonido metálico de las herramientas, el olor del pasto recién cortado, que daba la certeza de que esa historia no terminaría ahí. Porque cada vez que alguien dudara del poder de la calma frente a la furia, alguien recordaría el día en que un niño, frente a un caballo bravo, enseñó al mundo que la verdadera fuerza está en la delicadeza. Y así termina esta historia que no solo marcó a una hacienda lejana, sino también a todos los que fueron testigos de lo imposible. Lo que parecía un duelo de fuerza y rebeldía se transformó en una lección eterna. La vida, tantas veces, pide menos imposición y más escucha, menos dureza y más delicadeza. A veces, el secreto no está en la experiencia acumulada, sino en la sencillez de mirar con pureza y actuar con calma. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. ¿Cuándo descubriste que la verdadera fuerza no estaba en la dureza, sino en la sensibilidad? Yo soy Tomás Rivera, y aquí contamos historias que marcan. Suscríbete al canal, dale like a este video y compártelo para que más personas descubran esta lección de vida.